en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Ya mismo empezamos a enterarnos de las tendencias en economía y política. Ya empieza Desbordados, con especialistas del más alto nivel para evitar tus desbordes. Desbordados, hasta las 18 horas, con Alejandro Matbexuk, Sergio Cerrichio y Mariano Gorodich. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Desbordados en el aire de Ecomedios AM 1220, en una tarde que parece primaveral y con un sol hermoso, con una temperatura muy agradable, con poca humedad, o por lo menos yo siento poca humedad. El servicio meteorológico, que está bastante en conflicto en los últimos días, en particular con el ministro de Desregulación Sturzenegger, Federico Sturzenegger, el servicio meteorológico dice que la temperatura, la última medición, la más reciente, de las 16 horas, 23 grados una décima, humedad 47%. ¿Qué tal? Lo tenemos de vuelta con nosotros a Alejandro Matbexuk. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bueno, espero que lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado de mi ausencia, ¿no? Porque realmente fueron unos cuantos días y me atrasé un poco porque la empresa que me tenía que trasladar me mandó a último momento un mensaje diciendo hemos suspendido el vuelo. Así que sin mayores explicaciones tuve que viajar anoche en lugar de venir el lunes. Así que bueno, esta es la cuestión, ¿no es cierto? Pero ¿cómo anduvo todo por acá? Te trajiste la primavera, Alejandro. Me traje la primavera, sí señor, sí señor. Realmente muy bien, muy bien. Lo que no está bien, es lo que está pasando acá, ¿no es cierto?, en Argentina. Resulta que te cuento que desde la cima la Argentina se fue a la penumbra. Estoy hablando de que se desplomó la Argentina del puesto 29 al 98. Del puesto 29 al 98 en el tema de ranking de libertad de prensa en solo 4 años. Del 29 al 98, una caída terrible, una caída vertiginosa que aleja a la Argentina del liderazgo que aspiraba en América Latina y refleja una crisis profunda que amenaza la esencia misma de la democracia, ¿no? Y esta es la cuestión, es un giro dramático que ha dejado atónitos a los observadores internacionales. Argentina sufrió una caída vertiginosa en el ranking de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, pasados, del puesto 29, como te decía, en el año 2022, al alarmante puesto 98 sobre 180 países. 180 países, y esto es lo que dio a conocer esta entidad, Reporteros Sin Fronteras, que es una entidad francesa, Reporters Sans Frontières. Es una organización no gubernamental internacional sin ánimo de lucro, de origen francés, con sede permanente en París. Su objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y en concreto a los periodistas perseguidos por la actividad profesional. Y estos muchachos y estamos hablando de unos tipos que participan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19, también tienen un estatus consultivo en Naciones Unidas, en UNESCO. No podés decir que estos tipos también están ensobrados, digo, ¿no? Uh-huh. Históricamente Argentina había sido un faro en la libertad periodística en la región, con la prensa vibrante que desafiaba a los poderes políticos y económicos. Claramente esta crisis no surgió de la nada. Se entrelaza con un contexto
económico desolador, una inflación anual que todavía está alta, está en el 30% anual, una deuda externa que asciende a 320.000 millones de dólares, es decir, la mitad del Producto Bruto en Argentina aproximadamente, ¿no es cierto? De ese 320.000 palos, 2/3 partes la tenemos todos nosotros. Si vos nunca viste un dólar, bueno, igual el Estado se encargó de que vos le debas a los acreedores internacionales. 2/3 partes son del sector público consolidado. Y un índice de pobreza que afecta al 30% de la población urbana del país. Estos factores generaron tensiones sociales y políticas que han repercutido directamente en el ejercicio del periodismo, en el periodismo independiente, claro está. ¿Y por qué es importante este tema? Y la libertad de prensa no es una cuestión decorativa, ¿no? No es un lujo, no es un mero capricho democrático, es el pulso vital que bombea transparencia, justicia y progreso en la venas de una nación. ¿Escucharon bien, sí? Transparencia, justicia y progreso en las venas de una nación. No es lo que dice nuestro presidente, que son todos ensobrados. No. A lo largo de la historia, los países que han abrazado la libertad de prensa, la prensa libre, han tejido sociedades vibrantes, economías robustas y gobiernos responsables. Y por el contrario, aquellos que minaron esa libertad cayeron en abismos de corrupción, de oscurantismo, estancamiento. Esta historia viene desde gobiernos anteriores, ¿no es cierto? No es solamente responsabilidad de este gobierno. El tema puede inspirarte simpatía o indiferencia, pero me parece que nunca el repudio o el desagrado, salvo a los asesores de Adorni, que no adorni nada a este gobierno ni a ningún gobierno, ¿no es cierto? Desde la Revolución Francesa hasta la era digital, bueno, la libertad de expresión y la prensa fue el detonante de cambios sociales profundos, ¿no es cierto? Y en el siglo XX, las democracias más sólidas y prósperas, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Japón, bueno, consideraron que su desarrollo debe basarse sobre la base de una prensa crítica, capaz de denunciar abusos y exigir rendición de cuentas. En contraste, regímenes autoritarios, como los regímenes que reprimen a periodistas, suelen enfrentar crisis económicas profundas, corrupción rampante y crecimiento anémico, ¿no es cierto? Económicamente las cifras son contundentes. Estudios internacionales muestran que los países con altos índices de libertad de prensa disfrutan de crecimiento económico anual promedio del 3,5%, mientras que, bueno, aquellos con baja libertad apenas alcanzan al 1,2%, si es que lo alcanzan. En Argentina tenemos la desgracia de haber estado en manos de Alberto Fernández y su séquito. Y bueno, por eso la Argentina no pudo avanzar ni un ápice. Lógicamente que la libertad de prensa funcionó, pero funcionó con problemas, ¿no es cierto? La explicación es simple: la transparencia informativa atrae inversiones, fomenta la innovación, reduce la corrupción y factores decisivos para el desarrollo sostenible son estos. En las naciones donde la prensa está controlada o censurada, la opacidad favorece redes en el poder que desvían recursos públicos y paralizan la competencia. Es decir, esto no sirve hacer lo que hizo ayer nuestro presidente, que cuando le hicieron un par de preguntas empezó a insultar a los periodistas. No sirve eso. Desde el punto de no aporta nada.
no aportan absolutamente nada. Desde una perspectiva social, la libertad de prensa actúa como un espejo que refleja las verdades incómodas, perdón, y amplifica las voces silenciadas. En América Latina, como países con mayor independencia periodística, muestran índices de confianza ciudadana superiores al 60%, en comparación con menos del 30% en aquellos donde la prensa es manipulada o cooptada. Esta confianza es la base de la cohesión social, la participación ciudadana y la estabilidad política. Y no hablo de los tipos que están ensobrados o no ensobrados, porque hay otras maneras de de ejercer cohesión sobre los periodistas. Basta con darles información, permitirles el acceso a información, es una manera también de pagar favores. Además, la libertad de prensa protege a otros derechos fundamentales, desde el acceso a la educación hasta la justicia equitativa. Cuando los medios pueden informar sin miedo, se fortalece la vigencia ciudadana y se desmantelan redes de corrupción y abuso. Yo la verdad es que no tengo una particular simpatía por ninguno de los gobiernos que tuvimos en los últimos años, pero sin duda Raúl Alfonsín, que fue el que inauguró este periodo de democracia, Raúl Alfonsín se lo bancaba y discutía, pero discutía con altura. En países donde la libertad de prensa, en países con libertad de prensa, bueno, se documenta una reducción significativa en casos de violaciones de derechos humanos y una mayor eficacia en la aplicación de las leyes. Pero esta libertad no es un regalo. No es que se regala esto, requiere vigilancia constante, valentía y compromiso social. De ninguna manera, compromiso con los ciudadanos, perdón, de ninguna manera sirve, no alcanza, no agrega nada la grosería que salió a decir ayer Javier Milei cuando le hicieron 2 preguntas y las 2 preguntas las respondió con insultos. Cuando se estaba yendo, ¿no? Cada vez que un periodista es amenazado, censurado, silenciado, la democracia retrocede un paso. Y la sombra de la tiranía se extiende. No digo que la tiranía puede aparecer, sino que se extiende la sombra de esa situación. La prensa libre es el compromiso indispensable al poder, un faro que ilumina la oscuridad y una voz que desafía el silencio impuesto, ¿no es cierto? Y en definitiva, la libertad de prensa es mucho más que un derecho legal. Es el arma insustituible de una nación justa, próspera y digna. Es el fuego sagrado que enciende el progreso, que enciende la verdad y la esperanza. Con insultos a los periodistas no se gana nada. Perder esa condición es condenarse a la ignorancia, a la injusticia, al estancamiento, todas cosas que Javier Milei detesta, pero no se da cuenta que le está fogoneando eso, la ignorancia, la injusticia y el estancamiento. Defender la libertad de prensa es abrazar el futuro con valentía y pasión, porque donde muere la prensa libre, muere la libertad misma. ¿O vos creés realmente que alguien va a invertir en un país donde no hay libertad de prensa? ¿O alguien va a invertir en un país donde toda la información que se da está manejada por el Estado? Digo, sin posibilidad de decir, no, esto está mal. Vos Las estadísticas son reveladoras. Fíjate vos que este organismo dice que los ataques directos a periodistas
llegaron a niveles astronómicos. El año pasado se reportaron 120 casos de agresiones físicas y verbales contra personas, un aumento del 70% con respecto al 2022. Y además, la opacidad en la asignación de publicidad oficial favoreció a medios complacientes, erosionando la pluralidad informativa. Esta se hace con plata o con, te decía hace un ratito, o con fuentes privilegiadas. ¿Vos crees que personajes como el gordo Dan nacieron de la nada? No voy a decir más del tema porque la gente sabe de qué se trata. Y en este contexto la libertad de prensa enfrenta desafíos monumentales, ya que el gobierno mira para otro lado y fogonea la no libertad de prensa, fogonea el cercenamiento de la libertad de prensa. Los 3 países con mayor libertad de prensa son Noruega, Finlandia y Suecia, naciones donde la transparencia, el acceso a la información y la protección de los periodistas están firmemente institucionalizados. Y en contraste, los países con menor libertad son Eritrea, Corea del Norte y Turkmenistán, donde el control absoluto del Estado sobre los medios convierte a la información en un arma de opresión. Y en América Latina la situación también es crítica. Costa Rica lidera con la mayor libertad de prensa de los países latinoamericanos, seguido por Uruguay y Chile, países que mantienen sistemas democráticos sólidos y garantías legales para el periodismo independiente. Y en el puesto opuesto a que no saben quién está. Está Venezuela, claro está, Cuba y Nicaragua. Se sitúan como los países con menores libertades, marcados por censura, persecución y manipulación mediática. La caída de la Argentina en este ranking no es solo un número más, es un símbolo dramático de cómo las fuerzas políticas y económicas pueden desmoronar pilares fundamentales de la democracia. En un mundo donde la información es poder, la erosión de la libertad de prensa en la Argentina representa una alerta urgente para toda América Latina, no solo para la Argentina, para toda América Latina, un llamado a redoblar esfuerzos para proteger y revitalizar el periodismo libre, sin el cual no hay democracia. No hay democracia, ni justicia social, ni nada. Esta crisis exige un despertar colectivo, una reflexión profunda sobre el valor irrenunciable de la verdad y de la necesidad imperiosa de defender el derecho a informar y a ser informado. Porque cuando la prensa se muere, bueno, también se muere la voz del pueblo. No sé qué opinás vos, Sergio, de este tema. Bueno, lo que te iba a decir es, vos mencionaste la palabra confianza, el gobierno menciona muy a menudo la palabra confianza, y dice que uno de los problemas para lograr el crecimiento económico, las inversiones necesarias, sí, es el riesgo cuca o variantes de eso, digamos. Le tienen miedo a la Argentina por el pasado y por el futuro, pero no hacen ninguna referencia al presente. Y digamos, esta caída en el ranking de libertad de prensa del mundo, digamos, que enumeraste, que precisaste de Reporteros Sin Fronteras, es un dato más en un conjunto de variables que las grandes inversiones tienen en cuenta y tienen que ver conjuntamente la generación de confianza. Vos no podés generar confianza si decís, si hay un país que se considera que la prensa o que la libertad de expresión está en cierta forma acotada. Y el gobierno dice, no hay porque no, digamos, pueden publicar lo que quieran, pero el insulto presidencial, la presión presidencial, no es una herramienta equilibrada, no es, digamos, que el gobierno puede informar, como decías vos, debería informar, por ejemplo, si hubiera información clara acerca de cómo hizo Adorni con sus ingresos o con
patrimonio que tenía anteriormente para financiar sus viajes, sus compras inmobiliarias de los últimos 2 años, sería mucho más sencillo todo, pero no lo hace. Dice que lo va ayer mismo, como mencionaste los insultos al final del presidente, ayer estuvo 7 horas el jefe de gabinete, pero no aclaró lo que desde un primer día debería aclarar. ¿Qué relación hay entre todos esos gastos, todas esas inversiones que hizo y sus ingresos y su patrimonio? Porque según lo que tenía declarado en su declaración jurada de bienes y según los niveles de ingreso, no hay forma que justifique esos gastos, no hay forma. Entonces la sospecha está, más allá de que la ventile Tailhade, un kirchnerista digamos muy, muy cuestionable, de que no importa quién lo diga, el punto es que esa información, esa incoherencia, esa inconsistencia está a la vista. Entonces lo que debería hacer el gobierno es explicarla. Y el jefe de gabinete no puede explicarla, apartarlo. Es tan sencillo como eso. De hecho, el domingo a la noche se difundió que fue desplazado del gobierno, de una secretaría del Ministerio de Economía, Carlos Frugoni. Carlos Frugoni, una persona que era rica antes de incorporarse al equipo económico de Dante de Luis Caputo, después se olvidó, entre comillas, de declarar 7 propiedades en Miami y tampoco las declaró ante la FIP. Bueno, esa persona no puede estar en el gobierno y por suerte, en este caso, el ministro de Economía, él dice que Economía dice oficialmente que renunció y le aceptamos la renuncia. No, fue desplazado y bien desplazado estuvo. Yo creo que además ahí Caputo hace una diferencia importante, positiva para él, positiva para Economía, desplazando al que era secretario Frugoni, cosa que no hace Milei. Y su respuesta ante las preguntas elementales que vos mencionaste ayer fueron 2 palabras: corruptos por un lado y chorros por la otra. Y bueno, así no hay forma de ganar la confianza, no hay forma de ganar reputación, y complica un panorama económico que ya está de por sí complicado. Hoy, para mencionar un evento de hoy, marcha de la CGT, convocatoria de la CGT en Plaza de Mayo, la deberían hacer 1 de mayo, los muchachos deberían hacerla un día feriado y además el Día del Trabajador, no, lo hacen el día antes, porque tal vez sospechan que si lo hacen el 1 no va nadie. El punto es que hacen y empiezan a hablar de un paro general, de otro paro general, porque empiezan a oler que hay condiciones para eso. Y eso tiene que ver con todo esto que estamos hablando, con la absoluta falta de respeto de Milei, no solo hacia la prensa, en general, a todo el mundo trata mal, el presidente insulta, con palabras... No hay que olvidar, perdóname, no hay que olvidar que la aprobación de Milei cayó en abril a su nivel más bajo desde que asumió la presidencia. Esto lo dijo el informe de la TAM Pulse de Argentina, elaborado en conjunto por la brasileña Atlas Intel y la agencia Bloomberg, que es una agencia seria, ¿no es cierto? Y además también está el índice de confianza del gobierno que difundió el instituto, que difunde la Universidad de Itela, que se publicó el lunes pasado, también está en el punto más bajo desde que está en el gobierno Javier Milei. El índice de confianza está en el punto más bajo. Y por primera vez en 2 encuestas, en diferentes encuestas, mejor dicho, 2 indicadores aparecen, hay como una primera vez, en primer lugar, que la corrupción aparece en una encuesta de AIME, como el primer aspecto, digamos, resaltado como problema de la Argentina por parte de la población, y por primera vez cuando le preguntan a la gente a quién cree que es responsable de la situación, de los problemas actuales de la economía, de los problemas sociales. Hasta ahora se decía la primera respuesta, la respuesta con más... que más voluntades reunía, era el gobierno anterior, el gobierno del kirchnerismo, básicamente. No, en esta última edición, por primera vez aparece la respuesta mayoritaria es el gobierno actual. Bueno, y esas cosas las tiene que tener en cuenta el gobierno, además de reevaluar la política económica, ciertos aspectos de la política económica, en vez de insultar devaluar aún más, presionar hacia abajo aún más
el escaso nivel de confianza que en este momento existe en la Argentina. ¿Te parece? Perdóname, Sí. antes para cerrar el tema, quiero recordarle a la gente que en el día de hoy se conoció el índice de libertad de prensa que elabora Reporteras Sin Fronteras, el organismo francés, Reporteros Sin Fronteras, que no tiene nada que ver con el Gordo Dan, ninguno de ellos. Digo Gordo Dan por realizar de alguna manera. Todos sabemos de qué se trata. Y la Argentina pasó del puesto 29 del 2022 al lugar 98 sobre 180 países. O sea, un descenso bochornoso, no solo porque aleja del tercer puesto al que intentaba Argentina llegar, sino tercer puesto en América Latina, ¿no es cierto? Sino que además relega la posición a la posición 15 del continente, un retroceso espantoso que encara una de las caídas más aceleradas y preocupantes del mundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de transparencia, estamos hablando de justicia y estamos hablando de progreso en la vena de la Argentina. Esta es la cuestión. Si te parece, vamos a la tanda y después volvemos con más información. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, hablamos de la confianza, hablamos de la libertad de prensa, de la caída estrepitosa de la Argentina en el ranking de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, y ahora vamos a hablar de un tema que tiene relación también con eso, que es la evolución de la deuda estatal neta. Deuda estatal neta, ¿por qué digo estatal neta? Primero porque es estatal y el Estado incluye al Banco Central, no solamente al Tesoro, y es neta, o vamos a hablar en términos netos, porque también se toman en cuenta los activos, porque uno puede por ahí reducir la deuda, pero también reducir al mismo tiempo las reservas, en cuyo caso la posición neta no cambia mucho, o puede aumentar la deuda, pero también aumentar el activo, con lo cual la posición neta tampoco cambia. Entonces hay que ver a lo largo del tiempo cómo evolucionan esas variables. Y para hablar de eso, estamos en línea con Pablo Repeto. Pablo Repeto es jefe de Research, de investigaciones de Auren Valores, que es una ALIC, una agencia de liquidación y compensación, lo que históricamente se llamaba en la Argentina sociedad de bolsa, y que hace este ejercicio, este cálculo de evolución, de variación de la deuda estatal neta cada tanto, y lo ha hecho últimamente hasta el 31 de marzo de este año. Comparando además el actual gobierno, cómo va en ese sentido el actual gobierno, con los gobiernos anteriores, los tres últimos gobiernos anteriores, el segundo de Cristina Kirchner, el gobierno de Macri y el gobierno de Alberto Fernández. Buenas tardes, Pablo, estamos en línea con vos, Alejandro Matveyzuk y Sergio Cerricchio desde Desbordados. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Sergio? ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo andan? Bien. Pablo, ¿cuál es en principio, bueno, para resumir un poco y no irnos tan al pasado, resumo que en los últimos tres gobiernos, los gobiernos anteriores al de Milei, el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, la deuda estatal neta aumentó, según los cálculos de un trabajo de Pablo,
en 69.525 millones de equivalentes, en dólares equivalentes, la deuda estatal neta. Macri, el gobierno de Macri, lo aumentó en 45.220 millones de dólares equivalentes, tanto en pesos como en dólares, y Alberto Fernández la aumentó en 104.349 millones. Pablo, ¿qué nos podés decir de cómo le está yendo en este frente al gobierno de Javier Milei? Mirá, en estos 2 años y medio, la verdad que la deuda estatal neta ha disminuido, es la primera vez en mucho tiempo por varios factores, ¿no? Porque el Banco Central se desprendió de sus pasivos monetarios, esos pasivos monetarios fueron licuados por la variación de por la suba del dólar en su momento, se licuaron porque eran tasa fija en pesos, eso ayudó a reducir ese pasivo medido en dólares. Luego hubo una acumulación de reservas que, aunque en términos netos sigue estando muy muy negativo, pero en términos de medición para este indicador ha mejorado bastante. Hay que tener en cuenta que también el Estado se ha asociado con el Fondo Monetario y ha tomado ripos el Banco Central con distintos bancos privados, con lo cual en términos absolutos, desde que tomó el gobierno hasta hoy, la deuda estatal neta ha bajado, pero se nota desde 2025 en adelante un cambio en esa tendencia. O sea, la mayor variación negativa de la deuda estatal neta del gobierno de Milei fue en el año 2024. De allí en adelante hay una reversión que no llega a ser lo suficientemente importante como para revertir la baja de deuda estatal neta del primer año del mandato, ¿no? O sea, básicamente lo que disminuyó en un primer momento fue la parte en pesos por esa licuación con la devaluación del tipo de cambio, con el aumento del tipo de cambio, la devaluación del peso, digamos, el aumento del dólar, que licúa gran parte de lo que eran los pasivos remunerados, la deuda que tenía el Banco Central con los bancos comerciales, y desde entonces empieza a aumentar. Empieza a aumentar por el factor contrario a ese momento, ¿no? O sea, porque tenemos una apreciación del tipo de cambio y toda la deuda que está ajustada a tasa de interés en pesos o a SER ha tenido un recorrido mucho más alto que la variación del tipo de cambio, ¿no? Leo los datos de tu trabajo, Pablo, desde el 1 de enero, digamos, del 2025 al 31 de marzo de 2026, la deuda total, en equivalente en dólares de la Argentina, la deuda estatal neta, aumentó en 21.272 millones de dólares, de los cuales casi 18.300 fueron aumento de deuda en dólares, en divisas. ¿Qué significa este cambio del perfil de deuda, Pablo? ¿Qué implica? En realidad, ese aumento está muy concentrado en dos fuentes de endeudamiento. Uno es la ampliación del préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que se amplió en abril del año pasado, y el otro factor de endeudamiento en divisa fueron los ripos que fue consiguiendo el Banco Central para mejorar su situación patrimonial, de alrededor de 6.000 millones de dólares entre el año 2025 y principio de 2026. El factor fundamental de ese aumento es que no ha sido un aumento del endeudamiento con el sector privado y el sector privado cobrando capital contra esa teórica colocación de deuda. Acá lo que se ha usado es a los organismos internacionales y a los ripos con bancos para poder ir cancelando deuda en dólares con el sector privado. El problema que tiene esto es que este tipo de deuda con organismos internacionales, Fondo Monetario y otros, y con ripos con bancos privados, tienen una característica que es de un tipo de deuda senior, por decirlo de manera, mientras que la deuda de mercado es una deuda junior, en términos de que es muy difícil que con un organismo internacional o con los acreedores, bancos privados que han prestado vía ripo,
uno no se puede sentar a negociar fácilmente una reestructuración, un canje, un alargamiento de los plazos. Es un proceso bastante más complejo que requiere la voluntad de las partes y que en general no hay posibilidades de, en un caso eventual de riesgo o de problemática, conseguir alguna mejora sustancial del perfil de vencimientos o hacer algún haircut de la deuda. Condiciones del mercado de los acreedores privados con bonos que sienten que en la medida de que el endeudamiento con acreedores seniors sea más grande, la posibilidad de que ellos tengan que aceptar en una situación de crisis de deuda un recorte mayor es más alta. Entonces, en ese contexto, el acreedor privado se protege pidiendo tasas más altas para cubrirse ante un eventual evento de default, sabiendo que Argentina ha sido un defaultador serial y que por más que el gobierno haya mostrado signos muy importantes de que eso no va a ocurrir y que además tiene un compromiso con lo fiscal muy, muy sólido, bueno, la realidad es que es el país al que se le está prestando, no solamente un gobierno, ¿no? Claro, y en cierta forma hay algo paradójico en esto, Pablo, que es que más allá de esa profesión de fe ortodoxa, digamos, de buen pagador que quiere proyectar el gobierno, de reducción del déficit, etcétera, de conducta fiscal, esta situación que describís de tener un perfil de deuda más con acreedores más duros, por así decirlo, que incluso se puede decir que incluso con tasas de interés menor, porque la tasa de interés del fondo es menor a la de los bonos privados, pero a los que no se le puede hacer ningún tipo de arreglos posteriores, en definitiva termina generando en los demás acreedores, en los bonos privados, que son el principal mercado de capitales del mundo, porque el mercado de bonos es el principal mercado de financiamiento mundial, termina generando en cierta forma una sensación de aumento del riesgo. Sí, es eso. Tenés dos factores. Uno es este y otro es la estructura de los bonos que tiene Argentina. Los bonos, cómo están emitidos los bonos argentinos. En realidad uno cuando es acreedor privado descuenta un montón de escenarios futuros y los trae al presente y en ese contexto es cuando, digamos, define cuál es la tasa de descuento al que le va a prestar al país. Tengamos en cuenta que la estructura de los bonos que están en el mercado hoy en día tienen tasas de interés muy bajas a partir de la reestructuración que hizo Guzmán y eso favorece el pago de los intereses hoy en día del gobierno nacional, pero en la medida que se va consiguiendo nuevo endeudamiento, la tasa de interés de los nuevos títulos es bastante más significativa que lo que hoy le cuesta al Estado Nacional pagar la deuda vigente. Entonces el esfuerzo fiscal que tenés que hacer empieza a ser insuficiente por más que el compromiso esté. O sea, no es lo mismo tener un bono AL30 o GD30 que está emitido con una tasa debajo de 1% anual y al Estado le sale muy barato en términos de pago de intereses que tener que emitir un AO28 como están emitiendo ahora al 8% anual de tasa. Entonces el requerimiento de superávit fiscal primario para la nueva deuda es mucho más alto que lo que tenemos hoy. Entonces empieza a tener un poco de sentido que digamos, los inversores del exterior tomen ciertas precauciones al prestarle a la Argentina y además el gobierno en ese sentido se ha mostrado bastante reacio a salir al mercado y siguen acumulando endeudamiento con digamos, acreedores seniors que lo dejan en inferioridad de condiciones al resto de los acreedores, ¿no? Ese aumento de deuda con este tipo de acreedores, con el fondo, con estos bonos ripos, que me gustaría que expliques además que es un ripo, en cierta forma tiene un límite también, ¿no? Es que se va a poder seguir recorriendo este tipo de soluciones durante mucho tiempo más. Creo que ya está un poco en el límite. Sí, con el Fondo Monetario no tenés mucho más margen para seguir endeudándote. Los organismos internacionales en general te pueden prestar algo adicional, pero sujeto a programas, no para utilizarlo de cualquier manera. De todas formas, el endeudamiento de Argentina con otros organismos internacionales es bastante alto.
con lo cual puede haber un aumento del endeudamiento, pero no va a ser infinito. Y con los RIPO, con los bancos, y bueno, ahí dependerá un poco de la capacidad de conseguir el financiamiento del equipo económico, pero bueno, a medida que se acerque la elección de 2027 daría la sensación que va a ser bastante más difícil seguir renovándolo. Un RIPO es en realidad es la entrega de un título que está a poder del Banco Central. En la primera etapa fueron BOP reales, en la segunda etapa se usaron títulos que el Banco Central tenía del Tesoro, se utilizaron 2035 y 2038 que estaban en poder del Banco Central, se los deja como garantía en un banco privado y el banco privado adelanta los fondos para que estén disponibilizados para el Banco Central, siempre a una tasa de descuento, con un aforo o algún tipo de condición de esas características, con la necesidad de reponer garantías o títulos en la medida que esos títulos pierdan valor, o bueno, no tener que hacer nada si los títulos ganan valor respecto al momento que se colocaron. Esa es la situación del endeudamiento argentino en este momento, en donde llama la atención, digamos, la concentración que ha venido teniendo los acreedores institucionales, por decirlo de alguna manera, organismos internacionales y bancos privados, no yendo al mercado, dejando espacio al sector privado que ha colocado muchos dólares vía ON, con un flujo que es muy importante en los últimos tiempos, que también podría llegar en algún momento a sentir cierto límite, ¿no? Claro. Porque la verdad que los flujos de ON que se han colocado últimamente han sido muy, muy significativos. Flujo de ON y también colocación de deuda provincial que el gobierno está autorizando. Correcto. Justamente porque sabe que después parte de esos dólares los va a comprar. Pero es cierto. Correcto. Que está yendo hacia medio una situación de embudo, ¿no? Habrá que ver cómo logra salir de esa tendencia, de ese sendero. Sí, eso también se nota con el tema de la deuda a pesos, que como vimos en la última licitación, el gobierno ha tratado de extender de manera muy muy importante los plazos, tratando de colocar a 2028, 2029 títulos para que no se le haga una pared de vencimientos en la previa de la elección 2027, porque por más que estemos pensando si gana o si no gana el gobierno, la incertidumbre va a ser muchísimo más alta que hoy. No sé si querías hacer una pregunta, Alejandro. Yo tenía en todo caso una última observación que hacer. La verdad es que no, me parece que la Argentina, lo único que me parece que la Argentina está dando, digamos, el gobierno argentino, ¿no?, está dando más de lo que por el pito, más de lo que el pito vale, ¿no es cierto? Porque en muchas partes del mundo lo que se está haciendo es tener un grado de endeudamiento superior, muy superior a la Argentina, pero este grado de endeudamiento superior está dado por empresas privadas, no por el Estado, un Estado absolutamente anémico que tenemos en Argentina, donde lo que está haciendo con este endeudamiento es financiar gastos corrientes, básicamente, ¿no? Porque inversiones hechas por el Estado no hay, ¿no? Bueno, está refinanciando deuda que va venciendo, etcétera. Claro. Digamos, lo único que se sostiene de este discurso de Milei es que es cierto, a diferencia de otros, por lo menos en términos, si bien ha cambiado la composición a una deuda con acreedores más difíciles de renegociar, y también aumentar la deuda en dólares y disminuirla en pesos, fuera de eso, digamos, está llegando a un límite que le va a ser complicado, digamos, si no cambia la tendencia en algún momento. El comentario que quería hacer, y con eso te saludo, Pablo, y te agradezco tu disposición, es que los periodos anteriores tampoco fueron ejemplares. No. De hecho, esas tres menciones de aumento de casi 70.000 millones de dólares durante el segundo gobierno de Cristina, de 45.000 durante el gobierno de Macri y de 104.349 millones de dólares durante el gobierno de Alberto Fernández, no hablan precisamente de políticas virtuosas.
pero No. se decía mucho que era en pesos, como si deber en pesos no importara. En realidad, Claro. deber en pesos estás dando la imagen de que no pensás pagar. No, todo importa y en realidad acá lo que verdaderamente yo quiero dejar como el mensaje, como una luz amarilla, es que la tendencia, si uno toma el periodo completo de Milei, uno dice sí, bajó la deuda, pero hay un cambio a partir del año 2025 que muestra una reversión de ese proceso de caída del stock de deuda estatal neta, que bueno, hay que ver si esto continúa así increyendo o si hay en algún momento un freno y una cosa más equilibrada, ¿no? En principio daría la sensación que hay un aumento de una decisión de incrementar el endeudamiento a partir de las últimas colocaciones que uno está viendo del Tesoro. Pero bueno, veremos cómo sigue en los próximos meses, ¿no? Muchas gracias, Pablo. No, por favor, veremos cómo sigue la historia. Muchísimas gracias. Saludos. Chao, hasta Buenas cualquier tardes. momento. Hacemos una breve pausa y tenemos pendiente todavía nuestro nombre en los mercados y además también tenemos una brevísima columna. Vamos a hacer. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en el exterior? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vos sabés que a partir de mañana empieza a aumentar el colectivo. Vos sabés que todo aumenta, pero los servicios de la Argentina aumentan más. Y lo único que hacen con esto es retroalimentar la inflación. Lo único que no aumenta es el salario, ¿no? Dejamos a nuestro operador a ver que nos presente la columna. Tenemos que hablar algo del lugar de la Argentina en el mundo, ¿no? Dale. Ahora, un lugar en el mundo. La columna de Sergio Cerricchio. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, decía, se cumplió anteayer, el martes 28, se cumplieron 2 meses ya de la guerra en Medio Oriente, y sigue lo que en principio se decía, mejor dicho, Donald Trump, que iba a ser una guerra breve, que iban a poner de rodillas al régimen iraní, y que iban a terminar con el programa nuclear y cumplir sus objetivos. Lo ha dicho varias veces, ha puesto diferentes fechas de ultimátums. Eso no se ha ido cumpliendo. En la noche de la medianoche, la última medianoche hasta ahora, el precio del petróleo, del crudo, en $125 el barril. Y en la Argentina, además, a eso se le va a sumar que el gobierno decidió que en mayo va a actualizar el impuesto a los combustibles, con lo cual se va a llegar, o muy probablemente se llegue en mayo por primera vez, a que el litro de nafta cueste 2.000 pesos o más. Eso dependerá en gran medida de la política que aplique YPF. Hoy el presidente de YPF y CEO de YPF, Marín, está hablando en ECOFI, una especie de gran evento financiero que hay, que se da anualmente en la sociedad rural, en el predio de la sociedad rural. Argentina ha estado festejando mucho este tema de que, gracias a los precios internacionales sostenidos, que hasta hace 2 meses, un poco más de 2 meses, eran bajos en petróleo y gas, ahora Argentina tiene mejores perspectivas de exportación. Es cierto eso a mediano y largo plazo, pero en lo inmediato esto es más presión sobre los precios y más presión sobre la inflación. Nafta 2.000 pesos es una posibilidad cierta a partir del mes de mayo, y además
el gobierno le agrega este tema de la actualización del impuesto a los combustibles. Y vos mencionabas, Alejandro, recién antes del corte, este tema de las tarifas de colectivos, las tarifas de transporte, las tarifas de energía, etcétera. Y es otro aspecto llamativo y controvertido y contradictorio del gobierno de Javier Milei, que sigue insistiendo que su prioridad económica es doblegar, hacer colapsar la inflación, pero todos los meses indexa las tarifas. Con lo cual, es cierto que el retraso tarifario y el pago de subsidios no es una política viable y tiene patas cortas, pero si la prioridad es, o si una de las prioridades es bajar la inflación, habría que empezar a desindexar la economía más que a indexarla de modo permanente, salvo, claro está, en el caso de los salarios, de los ingresos de la población, que se están quedando bastante rezagados. Hacemos una última pausa, tenemos pendiente la columna de Mariano y volvemos muy pronto. Auspiciaron la columna de Sergio Cerricchio, Un lugar en el mundo, las siguientes empresas. El alimento es vida y exportarlo es crecer, es bienestar para todos, con tecnología, inversión y trabajo. El complejo cerealero oleaginoso realizó más del 35% de todas las exportaciones argentinas. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Ahora, Goro News, la columna de Mariano Gorodich. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo o la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bueno, ¿qué nos dice Mariano? Hay una puja y hay una elección en la Cámara Argentina de Comercio, una de las instituciones que forma el grupo de los 6. ¿Qué está pasando ahí, Mariano? En estos momentos están siendo las elecciones en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el actual presidente Adelmo Gavi busca la reelección. Y está Jorge Collazo, como lista opositora. Collazo había sido el vicepresidente segundo de Adelmo Gavi durante varios años y ahora se presenta para enfrentarlo. El tema, la particularidad que tenés acá es que se renueva un tercio del Consejo Directivo y la semana que viene se elige ahí al presidente del oficialismo. O sea, Adelmo Gavi tiene los otros 2 tercios, entonces claro, aunque sea ganador Collazo, Gavi va a seguir siendo presidente al tener los 2 tercios. Igual, todas las encuestas lo dan a Gavi como ganador. Lo que quiere hacer Collazo es posicionarse más que nada para el año que viene, cuando
Adelmo Gavi deba descansar un año, ¿sí? Y hoy Gavi no tiene ningún alfiles como para ponerlo a quien esté preparando como presidente ahí en su lugar como para dejar a alguien. El otro que quiere es Ramiro Marra, el ex legislador porteño, que quiere tanto presidir Boca como presidir la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el año que viene, ¿sí? Una vez que Gavi se retire es muy difícil, ¿sí?, ganarle a Adelmo Gavi en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que integre el grupo de los 6, ¿no?, donde están ahí desde la construcción hasta los bancos y el comercio, una silla estratégica ahí entre el establishment y el círculo rojo de la Argentina. Auspiciaron la columna de Mariano Gorodich, Goro News, las siguientes empresas. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Hola, soy el Ratón Pérez. Quería mandarle un saludo a mi amigo Laucha que se puso una pyme. Le quería decir que desde la app Galicia Office te podés loguear con el dedo, la cara, invertir al toque y pagar con QR. Y como se puso una metalúrgica, ¿podrían ponerle un tema de metal? Buena la radio, muy buena. Cartera comercial. Para más información y condiciones o límites aplicables, consulta en galicia.ar/empresas/app-galicia-office. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estamos ya sobre la hora, casi las 18 horas. Alejandro, volvió la primavera y nos despedimos hasta el próximo jueves, ¿no? Allí estaremos. Señor, hasta el próximo jueves. Si Dios quiere, nos reencontramos el próximo jueves ya con los aumentos de los boletos de colectivo, de transporte, etcétera, etcétera. Y también un aumento de el gasol y de los combustibles, porque el gobierno dispuso una actualización parcial del impuesto a los combustibles del 0,5% más en mayo, o sea, otra vez otro aumento de los combustibles. Gracias, gobierno, gracias por esta medida que podría haber aumentado más, pero no lo aumentaron porque son buenos. Se les ocurrió que había que patear la cosa para adelante. Un disparate, viejo, un disparate. En fin, ¿vos, Sergio, tenés algo más? No, aquí estamos ya entregando el aire a Te Cuento con Carlos Poncio. Bueno, ahí está. Chau, hasta la semana que viene. En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Houston, estoy por invertir en web una platita que me quedó del sueldo. Aquí Houston, perfil de inversor, moderado, audaz. Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Web. Tal cual, web. Con Web, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate Web, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. Web, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar.